Hola a todos, ¿cómo están? En este video trataremos sobre las estructuras en C, pero antes que nada mencionaremos lo que se estudiará aquí y en los siguientes videos. Nos enfocaremos principalmente en las estructuras, en su necesidad, en la definición de estructuras, en la declaración de variables, en la inicialización de esas variables, los punteros a estructuras, la utilización de estructuras en funciones y las estructuras anidadas. Luego estudiaremos brevemente sobre las uniones y enumeraciones y en el medio presentaremos ciertos ejemplos de aplicación. En cuanto a la necesidad de estructuras, podemos mencionar que hasta aquí trabajamos con variables simples y arreglos. Acuérdense que los arreglos almacenan datos del mismo tipo. Pero en ciertas situaciones necesitamos justamente manejar más tipos de datos para representar una entidad. Entonces vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, los alumnos, los datos de los alumnos de una clase, de los clientes o de los atletas, como se muestra aquí. Por ejemplo, para cada uno de los atletas tenemos una cédula, un apellido, un nombre, edad y altura. Bueno, en este caso tenemos solamente el apellido, pero inclusive podemos tener más datos. Entonces, con lo que venimos trabajando hasta ahora, si queremos organizar esos datos, podríamos hacerlo con un arreglo unidimensional para cada uno de los datos que se presentan. Por ejemplo, un vector de enteros para representar las cédulas, un vector de cadenas o una matriz de caracteres para los apellidos, un vector de puntos flotantes para la altura y un vector de enteros para la edad. Y justamente, por ejemplo, todo lo que pertenece a las filas o los elementos 2, dependiendo si estamos en matrices o vectores, corresponde a un atleta. Entonces, por ejemplo, aquí en la posición 3 tenemos que esta cédula, el apellido, la edad y la altura corresponden al atleta 3. Ahora, manejar esos datos en operaciones que podemos hacer puede ser impráctico. Vamos a suponer que tenemos toda esa información y queremos, por ejemplo, ordenar los atletas por edad. Entonces, en el proceso de ordenamiento, cada vez que justamente hagamos comparaciones de edad y hagamos movimientos de posiciones, también tendríamos que mover en la cédula también el apellido y también la altura. Y si le agregamos, por ejemplo, otro campo más, otro dato más, por ejemplo, los nombres, también deberíamos hacer eso. Entonces es bastante impráctico manejarnos así. Sería mejor justamente tener un tipo de datos que identifique al atleta y que dentro ya tenga todos esos campos que vamos citando: cédula, apellido, edad y altura. Y es ahí donde aparecen las estructuras. Entonces, en, en forma general o en algoritmos se conoce como tipo de dato registro, pero en C y C++ se conoce como estructura. Entonces, una estructura es una colección de uno o más tipos de elementos denominados campos, cada uno de los cuales puede ser de un tipo de dato diferente. Entonces, básicamente, tenemos nuestra estructura atleta y cada atleta o cada variable que sea después del tipo de estructura atleta va a tener una cédula como un entero, el apellido como un arreglo de caracteres o una cadena, la edad como un entero y la altura como un punto flotante. Entonces, al definir una estructura atleta, automáticamente ya va a contener cada uno de estos campos, ¿no? Y podemos operar con eso. Entonces, en el caso de nuestra estructura atleta, definimos aquí el nombre y decimos que va a contener justamente cada variable de tipo struct atleta. Va a tener una cédula, va a tener, y ahí ya le declaramos como veníamos declarando anteriormente. Va a ser de tipo entero y se va a llamar cédula. Este campo, esto va a ser un arreglo unidimensional de caracteres o una cadena y se va a llamar apellido, edad de tipo entero y altura de punto flotante. Entonces a esto se le denominan campos o miembros de la estructura. Y aquí se coloca primero el nombre de la estructura. Ok, entonces ya mencionamos la definición. Anteponemos la palabra reservada struct y el nombre de la estructura que estamos creando. Y entre las llaves van justamente cada uno de los campos que va a contener. Indicamos el tipo de dato y el nombre del campo. Entonces tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, si queremos identificar a los pacientes, cada uno va a tener un nombre, que va a ser una cadena de 30 elementos. Va a tener la edad y el peso como enteros y va a tener una dirección que puede tener máximo 100 caracteres de tipo char, justamente por eso, porque son caracteres.
Y también podemos tener una estructura que represente a los números complejos. Y cada uno de los complejos va a tener una parte real y una parte imaginaria. Entonces, básicamente podemos agrupar varios tipos de datos, ¿verdad? O inclusive puede ser varios elementos del mismo tipo, pero que representen algo en particular. Y todo eso, justamente, englobarlo en una única entidad, a la que le llamamos estructura, ¿verdad? También se le conoce como registro. En cuanto a la declaración de variables que sean, porque básicamente estamos creando un tipo de dato, entonces para declarar variables que van a ser de ese tipo, que van a ser tipo estructura, tenemos dos opciones. Una es justamente definir las variables luego de la definición de la estructura, inmediatamente luego. Entonces cerramos las llaves y ya van las variables. Entonces aquí tenemos un paciente 1, paciente 2 y paciente 3. Cada uno de estos elementos va a tener cada uno de estos campos que estamos definiendo para la estructura. O sea, cuando creamos la estructura decimos que cada variable de ese tipo va a tener todos esos datos. Otra forma que es la más usual, ¿verdad? Es definirlo después en cualquier parte, en otras funciones, en donde sea necesario, así como definíamos cualquier tipo de variable, ¿verdad? Por ejemplo, si queríamos definir una variable de tipo entero, poníamos int y ya luego el identificador de la variable. La misma cosa sería para estructuras. Entonces, anteponemos struct para indicar que estamos trabajando con una estructura. Entonces, struct paciente, que es como definimos justamente la estructura, paciente 1, paciente 2 y paciente 3. Básicamente estamos declarando tres variables de tipo struct paciente. Ok, entonces en el siguiente video veremos cómo hacer la inicialización de esas variables y cómo hacer ciertas operaciones básicas. Espero que les haya servido este video y nos vemos en el siguiente.